Eso. Le puse por título un ejemplo a seguir. El versículo 1 y 2 dice: Entonces Yeshua habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Estos tres primeros versículos, 3 o 4 versículos, han traído mucha controversia, porque como que se contradice, hagan pero no hagan. Hasta que se trajo a la luz un versículo, pero sacado el Evangelio de Mateo, que está en hebreo. Y el que está en hebreo tiene mucho más sentido, porque en hebreo diría, los escribas y los fariseos se han sentado creo que la de ustedes dice silla de Moisés, ¿verdad? O cátedra. Como dice en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. En el Evangelio de Mateo, en el hebreo dice, de modo que haced y observar todo lo que él les diga, pero no hagáis conforme a sus obras. Y él les diga se está refiriendo a Moisés. Aquí, como pueden ver, les tenía una silla de Moisés en la sinagoga de Corazín. ¿Qué significa la silla de Moisés? En cada sinagoga había un lugar, esencialmente hecho era de piedra, era un asiento donde el presidente del Sanedrín o el presidente de la comunidad de la sinagoga o el maestro de la palabra se sentaba. Ellos al sentarse tomaban la autoridad de Moisés para poder enseñar la palabra, explicarla y legislarla y dar una ley sobre eso. Ahora les doy unos ejemplos. ¿Quién les dio el tiempo a ellos? ¿Quién les dio a ellos la autoridad para interpretar la ley? Nosotros tenemos que entender de dónde es que ellos vienen, porque la palabra de Dios dice que el evangelio fue primero para ellos y después de los gentiles. Yo les recomendaría a todos los que pueden leer inglés que leyeran ese artículo muy bueno, dice una introducción al Talmud con el doctor Harris Brody, que él usa el Talmud para evangelizar a los judíos. Y él puede mostrar con el Talmud de las específicas escrituras que ellos tienen donde se menciona al Mesías. Y es muy efectivo para él en su evangelización. Es importante nosotros poder entender el trasfondo religioso de nuestros hermanos los judíos para poder comprenderlos a ellos. Si tenemos la oportunidad de ministrarles la palabra, lo podamos hacer. La silla de Moisés representa la autoridad que tenía el presidente o el maestro de la sinagoga, como les dije, para legislar, explicar e interpretar la ley de Moisés. Pero una cosa muy especial, para ellos también incluía la ley oral. Entonces, ¿de dónde sacan ellos eso de la ley oral? ¿Qué es el Talmud? Yo sé que hemos hablado varias veces de esto. El Talmud es una recolección de dichos de rabinos de todas las edades en todas las partes del mundo. Y lo que el Talmud hace es coger la ley de Moisés y explicarla.
Para ellos el Talmud es la ley canónica y civil del pueblo judío. En otras palabras, si yo soy judía en el 2015 y vivo en Highland Park, que hay una comunidad grande, yo quiero entender cómo yo me debo comportar o qué es lo que debo hacer en ciertas situaciones, yo voy al Talmud. ¿Ok? Un estudiante de Temple University dijo esto: el Antiguo Testamento, la Tanakh, es solamente un índice del Talmud. El Talmud es la palabra de Dios, no la Biblia. Por lo menos no de la misma manera. Pero increíblemente, la mayoría de las personas, de los judíos, nunca han visto un Talmud. Y saben muy poco de ese contenido. Sin embargo, lo que oyen y aprenden de sus rabinos y su tradición lo aceptan como bíblico. Es muy interesante que en el Talmud dice el Sanedrín 99a, todos los profetas hablaron de los días del Mesías. Ellos creían en un Mesías literal. En otra parte del Berajot 34b dice, todos los profetas profetizaron acerca de los días del Mesías. Pero, okay. Hay cosas en el Talmud que son muy reprochables, que nada que ver, se los tengo que decir ahora, nada que ver, no es aceptable. Pero otras que sí son de comendar, de gran ética. En ellas hay muchas referencias al Mesías. Para el doctor Broden, que escribió este artículo, dice, basado en las enseñanzas del Talmud, dice él, el Mesías ya vino o nunca vendrá. Él usa el Talmud y las Escrituras para atraer a otros al conocimiento del Mesías. Yuveni, ¿usted tiene una idea de dónde se originó el Talmud? Okay. Okay. Los estudiosos dicen que el comienzo en sí, ahí es cuando fue codificado, fue puesto por escrito. Pero el origen del Talmud tuvo su origen en la cautividad babilónica. Y algunos creen que ahí fue donde comenzó en realidad la sinagoga. En el libro de Esdras, si ustedes lo pueden leer, en el capítulo 7, el versículo 6 dice, este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. Dice el Talmud, cuando la ley había sido olvidada por Israel, Esdras subió de Babilonia y la volvió a establecer. Y de ellos se toman de Nehemías 8:8 para justificar las enseñanzas del Talmud. Si ustedes leen en su Biblia, Nehemías 8:8 dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndola y dándole el sentido para que entendieran la palabra. Y ahí está la frase muy importante, dándole el sentido para que entendieran la lectura o la palabra. Yo no sé si alguien lo tiene diferente. Israel había pecado y se había vuelto a la idolatría y por eso fueron enviados a Babilonia, por haber abandonado la Torá. Sin embargo, cuando ellos llegan a un lugar totalmente desconocido, donde había otra cultura, otro idioma y otras prácticas, se dan cuenta de la idolatría tan grande que existía. Ellos empiezan a buscar al Dios de Israel y se forma un centro religioso para los exiliados. Y
de aquí nace la necesidad de que se formaran escribas, personas doctos en el hebreo, que era el idioma original, que pudieran no solamente copiar las escrituras, sino enseñarlas y explicarlas. ¿Por qué? Porque en Babilonia para este tiempo ya el hebreo como lengua materna estaba en desuso. Cuando leemos, es por eso que es tan importante cuando leemos en Nehemías 8:8, dice que cuando ellos vuelven del exilio, los que quieren cumplir con la profecía del Señor, dice Nehemías 8:8, y leyeron en el libro de la ley de Dios. Adelante dice Edra le está explicando y hay personas a la par que están traduciendo del hebreo al arameo, creo que el arameo, ¿verdad? Los otros idiomas que están hablando la gente ahí. Dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndola y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Como tuvieron que explicar la palabra, ellos dicen, de ahí nace la necesidad del Talmud, porque tenía que ser explicada en palabras sencillas para que el pueblo la pudiera entender. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros no estamos muy lejos de ellos. Ya sea que usted sea una persona que le gusta evangelizar personalmente, de persona a persona, o lo haga de un púlpito, o le haga a través de una célula, lo que usted hace es que usted coge una escritura y usted la interpreta con las herramientas que tiene. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando las explicaciones eran tan variadas y esa misma ley fue aplicada en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, en diferentes países. Entonces se tenía que dar una explicación en el momento adecuado. Uno dice, ay sí, pero qué estrictos que son, ¿verdad? Qué exagerados. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esa práctica que se tenga en las iglesias? Yo le voy a dar uno y usted piensa en otro. Por ejemplo, en la iglesia pentecostal, que es en la que yo pasé la mayor parte de mi vida, quien empezó la denominación pentecostal dijo que las mujeres no podían ponerse pantalones, ¿sí o no? ¿De dónde sacaron eso? Ustedes saben de lo que le estoy hablando, ¿verdad? O sea, que ninguna de ustedes la hubieran admitido, ni a mí tampoco, para afuera. Ellos sacaron en el libro de Levíticos que dice que la mujer no se debe poner ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer. Entonces, un pastor, quien fuera, legisló y dice, bueno, en este caso no se pueden usar pantalones. Y tan es así que existen denominaciones hoy en día donde si usted se pone pantalones no va a poder participar y no lo van a dejar entrar. Así tan sencillo. Usted puede pensar de otra cosa en las denominaciones diferentes. ¿Qué sé yo? Pero eso es lo que nosotros hacemos también. La ley oral y escrita. ¿Qué significa la palabra Talmud? La palabra Talmud significa estudio, aprendizaje. Está el Talmud y hay otra parte del Talmud que se llama la Gemara, que es la recopilación de la ley oral. Y la Mishnah son los escritos de las discusiones que había. Por ejemplo, decía, el ejemplo de eso, digamos, si estuvieras en una iglesia, bueno, ¿cómo es que una mujer se debe vestir? Por ejemplo, en las iglesias pentecostales, que es más fácil de hablar porque yo sí la conozco, no se podía cortar el pelo, pero los hombres sí tienen que cortarse el pelo. Ahora Jueni, que es el rebelde. No se podían poner maquillaje, no se pueden poner maquillaje todavía. En algunas iglesias de New Brunswick que son muy estrictas. ¿Qué más? Pantalones, no maquillaje. ¿Cómo? No cortarse el pelo. Me acuerdo que la abuelita de Rebeca, ellos le llaman apollina, la pava, se cortó la apollina y estuvo 6 meses en disciplina. ¿Ok? En la iglesia pentecostal en New Brunswick. El Talmud
la ley oral es parte vital de la tradición judía y nosotros tendremos que entender esto, que para todos los aspectos de la vida se leyó un versículo y se dio una explicación o varias explicaciones. Por eso es que habían dos escuelas de pensamiento, Hillel y Shammai. Uno decía una cosa y otro decía otra del mismo texto, ¿verdad? Estas leyes de explicaciones sobre explicaciones sobre explicaciones vinieron a ser un cerco que guardaba el mandamiento para asegurarse de que no se quebrantara. Eso fue todo. El problema es que esas explicaciones de explicaciones de explicaciones vinieron a ser más importantes que la escritura misma. Ustedes saben que Yeshua también citó el Talmud. Él usó la Haggadah, que son las parábolas, las historias, el folclore. Él usó también. Pablo también como rabino hizo la halajá. La halajá es cuando hay un problema, hay una pregunta en la congregación, se estudia y la persona, el pastor o el rabino da una legisla sobre eso. Dice, bueno, esta es la respuesta para eso. Recuerda que él lo hizo en las iglesias de Corinto y en Efeso. Y algunas veces dijo, dice el Señor esto y esto y esto. Pero cuando él era su interpretación, lo que él entendía, él dijo, no dice el Señor, sino digo yo. ¿Por qué hacía eso? Porque como rabino estaba acostumbrado a hacerlo. Era parte de su trade como rabino. Se da la halakha en una situación particular. De hecho, que el pastor de la iglesia, quien sea en este caso como nosotros que enseñamos, interpretamos las escrituras cuando leemos algo, ahora tenemos muchas herramientas y también tratamos de llevar una línea de pensamiento, los que estamos aquí al frente, pero yo estoy hablando lo que yo puedo conseguir del texto y las herramientas que se me han provisto, ¿verdad? Oiga lo que dice el Talmud, para que usted entienda por qué ese pleito tuvo el Señor con los escribas y los fariseos. Dice, el Talmud dice, los dichos de los ancianos tienen mayor peso que el de los profetas. ¿Se puede imaginar eso? Oiga, una ofensa en contra de los dichos de los escribas es peor que una en contra de las escrituras. ¿Qué es la halajá? Es una explicación legal a una ley oral o escrita en particular. Los judíos llevaban un peso mayor de ordenanzas y leyes que tenían que observar al pie de la letra. Esto causó que su espíritu fuera quebrantado. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo, porque mi yugo es ligero, mi yugo es fácil y ligera mi carga? Él sabía de dónde venían los escribas y los fariseos. Les voy a dar un ejemplo de la halakha, cuando hay una explicación y se vuelve ley. El Shabbat. Esa es la foto de un elevador en Israel. En Israel, y me imagino que en Brooklyn también, en los edificios de apartamento y en los hoteles hay un Shabbat ¿qué hace ese elevador? Sube y baja. ¿Por qué? Porque el judío no puede aprender, quebranta el sábado para ellos. Porque el mandamiento, hay 9 cosas específicas que hablan sobre, hay volúmenes de sobre esos 9 se deben hacer. Interesantemente, en las casas judías se prende el Shabbat prendiendo fuego, ¿cierto? Y la escritura dice que no se debe encender fuego. Se dio el caso de una muchacha, esto es de verdad, que estudiaba en una universidad de Nueva York. Y en el Shabbat, ella no podía andar con su ID, con su tarjeta de identificación, porque no la podía
cargar. El rabino dijo que si ella la cargaba, iba a quebrantar el mandamiento. Entonces, ¿sabes lo que hacían? Había una canasta en la recepción y ella tenía que poner antes del Shabbat su tarjeta y señalarla, y enseñar la foto, y cuando entraba, señalarla para poder entrar al edificio de apartamentos. ¿Verdad? Como diría el ejemplo en las iglesias pentecostales, no estamos muy lejos de los escribas y fariseos. Siempre habrá preguntas que se presenten dentro de un contexto y una cultura particulares. Y los estudiados en la palabra tendrán que dar una explicación basado en lo que ellos entienden que es el espíritu de la palabra. En el día de hoy yo me pregunto, porque la Biblia dice que no hay que encender en fuego. Con tanta tecnología y la ciencia tan avanzada que hay, yo creo que se puede encender fuego sin hacer chispa. ¿Verdad que sí? Ustedes pueden empezar de alguna máquina o alguna química que prenda un fuego sin hacer chispa. Yo estoy seguro que sí lo hay. Dice el versículo, atan cargas pesadas, el versículo 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlo, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombros, pues ensanchan sus filacterias, las cajitas, y las que se amarran en la mano, en el brazo, y alargan los flecos de sus mantos. ¿Ok? ¿Ustedes creen que Yeshua usó las filacterias y los tzitzit? Claro que sí, sí es un mandamiento. ¿Cuál es el problema? Es bueno orar, es bueno ponerse los tzitzit, es bueno, como ellos le entienden, ponerse la palabra aquí, como ellos lo interpretaron, dice. Cuando nosotros hacemos de eso de corazón, porque estamos pensando en el mandamiento que dice, y esas palabras las tendrás cerca de tu mente y cerca de tu corazón. Cuando usted ve el espíritu de la palabra, es una belleza. Pero dice que se ensanchaban. Si la gente tenía una cajita así, me imagino, una cajota así, y si tenían unos tzitzit pequeñitos, yo no sé, ni los anda, pues los otros hasta que le arrastraban así por el piso, ¿verdad? Porque según ellos se veían más espirituales. Y dice que les gustaba que se les decía, ahí viene el rabino tal y tal, y que se le diera el mejor lugar en las comidas, en las fiestas, en las sinagogas. Y nosotros muchas veces hacemos eso. Dice Skip Moen que una vez alguien le mandó un email porque dice, él invitó, no sé qué habló de una persona, dice, no, la profeta tal y tal. O decimos el obispo tal y tal, el apóstol tal y tal, ¿cierto? Nosotros tendemos a darle importancia a aquellas personas que tienen un título y a ponerlos en primera fila. Skip Moen en su tiempo, ahora tengo mucho dinero, pero no sé, después de eso él estuvo yendo a un grupo donde eran, me imagino algo parecido con mujeres de negocios o hombres de negocios que están en Costa Rica, son gente de dinero, que tiene dinero. Dice, y siempre me llamó la atención que las personas que daban su testimonio eran billonarios o CEOs, Chief Executive Officer, los dueños de compañías. A dar los testimonios cuando habían encontrado al Señor, y él un día le dijo a la muchacha que es la dueña de Chick-fil-A, eso que hay mucho en Texas que a Rebeca no le gusta, porque solo eso compró por mucho tiempo mientras estaba en una conferencia, ¿verdad? Él le dijo a ella, qué raro, ¿y por qué ustedes nunca ponen a contar el testimonio de la señora que recoge los boletos o el conserje que pone las sillas? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en nuestro entendimiento nos parece que será más impactante que se convierta un millonario, que se convierta Donald Trump y ponerlo en todo y traerle a la iglesia para que dé el testimonio, que otra persona que viene en la calle, ¿verdad?
y tenemos que tener mucho cuidado. Debemos darle el valor a la persona solamente porque son hechos a la imagen de Dios y no porque llevan un título. Él dice, aman, el versículo 6, aman el lugar en honor a los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. ¿Qué quiso decir Yeshua con esto? A él lo llamaron rabí muchas veces. Lo que el Señor les está enseñando es que adjudiquen a Dios el derecho de ser maestro, ya que Él es el que nos instruye y nos imparte la sabiduría a través de su Espíritu. Él nos da a conocer los secretos de su palabra y la verdadera interpretación. Al final de todo, dice la palabra de Dios, usted y yo solamente somos hermanos. Dice, y no llaméis, el versículo 9, y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Yo me puse a pensar, ¿qué quiso decir Yeshua con eso? Lo que Yeshua quiso decir, que hay solamente una autoridad en el universo, una figura paternal en el universo que se lo merece, y ese es el Padre Dios. Dice, ni dejéis que os llamen preceptores. Yo no sé si alguno tiene una palabra diferente en su Biblia, el versículo 10, por favor, si lo tiene diferente. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, el Mesías. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. ¿Alguien tiene otra palabra diferente a preceptor? ¿Ah? Maestro. O guía, ¿ok? Y eso tiene que ver con el servicio, créanlo o no, de los diáconos. La raíz de la palabra diácono es servir a las mesas. Lo que en los restaurantes llevaremos que un mesero o una mesera, ¿verdad? En el libro de Dios, los que sirven tienen una posición más alta que los demás. Alguien puso en Facebook una figura de Cantinflas, yo no sé, pero fue tan cierto, está Cantinflas borriendo la calle. Y él dice, yo no sé quiénes son los más educados, si la gente que tira la basura al piso o las que lo recogen. Qué sabiduría, ¿verdad? El mayor será el servidor y cualquiera que se humille será ensalzado. So, delante del Señor, los que sirven a los demás están allá arriba. Ahora vean qué interesante este versículo. El versículo 14 no se encuentra en los manuscritos más antiguos, pero hay escritos paralelos en otros evangelios que lo tienen. Entonces alguien lo incluyó después, dice, pero hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Oigan esto, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque, oiga, recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. ¿Qué quiere decir esto? El proselitismo es cuando uno le habla a una persona para que se convierta al judaísmo. Ejemplo de un prosélito, se llamaba el prosélito de las puertas, ¿verdad? Los que aceptaban el judaísmo y al Dios de Israel es Ruth con Noemí. Y en el pacto renovado, en el Nuevo Testamento, tenemos, yo tenía una foto que le tomaron al etíope, mire, tenía la cámara lista de cuando iba pasando por el desierto, aquí lo tengo. El etíope, cuando viene a adorar a Jerusalén, él era, si es etíope, es de raza negra,
pero se había convertido al Dios de Israel. Para el año 400 o 300 antes de Cristo, Alejandro el Grande había conquistado el mundo conocido y trajo a Israel no solamente el comercio, el idioma, sino toda una cultura. Como se expandió, los fariseos y los escribas tuvieron la oportunidad de salir fuera de las puertas de la tierra de Israel. Y por eso él dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, para convertir a alguien al judaísmo. ¿Cuál era el problema? Ellos usaban la Septuaginta, que era la traducción de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento al griego. Pero no solamente le enseñaban eso, sino que le enseñaban páginas de páginas de páginas de explicaciones de los mandamientos. Y ponían sobre ellos un yugo de esclavitud al exigirles que guardaran los preceptos de la ley oral, que era una carga que ni ellos mismos podían llevar. Y de eso vamos a aprender algo. Dice, oiga lo que dice el versículo 16. Hay de vosotros guías ciegos que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decir, no es nada que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Con esto Yeshua le quiere explicar a los discípulos, había gente a sus discípulos, diciendo que ellos tienen que tener una palabra de honor. Que lo que dijeran sí fuera sí y lo que dijeran no fuera no. Los fariseos dieron su propia interpretación en cuanto a juramentos y agregaron esas enseñanzas. Bueno, si usted ora por el templo, el oro que tiene el templo, ahí sí que se ve en obligación. Si usted dice, lo juro por el templo, no vale. O dice, si usted jura por el sacrificio, está obligado. Por si usted dice, voy a jurar por el altar del sacrificio, no está obligado. ¿Por qué hicieron eso? Ellos hicieron eso para darle más peso al juramento. El papá de Rebeca decía, cuando quería que yo le creyera algo de verdad, me decía, Sonia, delante de Dios. Y él cuando decía, delante de Dios, póngale la firma que decía la verdad. Eso espero. Porque ponía la de delante de Dios, ¿verdad? ¿Qué hace? La gente hace, mire, se lo juro por mi madre, mire, se lo juro por mis hijos. ¿Por qué la gente tiene que hacer eso? Porque no somos gente de palabra de honor, ¿cierto? Yo no sé si ustedes, digamos, los que tienen parejas, que pasa más entre parejas, ¿cuántos de ustedes tienen un 100% de confianza que cuando su esposo o su esposa le dice algo, lo creen? A ver, háblenme. ¿Aguas? Entonces, es lo que le está enseñando. Bueno, usted no tiene que decir tantísima cosa. La gente los tiene que conocer a ustedes por unas personas que son unas personas íntegras de honor. Es bien difícil, ¿no? Bien difícil. Ahora dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la fe, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. El problema que tuvo Yeshua con esto, cuando ellos venían a traer su ofrenda, era que ellos habían reemplazado
este acto de ofrendas por las cosas de mayor peso y se vean olvidado de ser justos y se vean olvidado de tener misericordia y de ser bondadosos con los demás. Dice el Señor, las dos cosas son importantes. De hecho, les digo que el grupo de oración está orando para que el Señor levante las finanzas en este lugar. Que la persona se responsabilice con lo que le toca en sus diezmos y sus ofrendas. Estamos orando por ustedes. Y también lo más importante, que nosotros podamos exhibir la justicia, la misericordia y la verdad cuando la oportunidad se nos presente. Cuando hagamos ambos, mi hermano, habremos cumplido sus mandamientos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, el versículo 25, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpie primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Y yo tenía una foto de cómo se limpian ritualmente los utensilios, especialmente cuando se los compran a un gentil. Ellos tienen un agua separada, un agua viva recogida, que es para lavar los implementos que no son kosher, o por ejemplo que no son hechos por un judío. Y también un mikveh, un baño ritual. Existen muchos alrededor del templo. Lo que no nos damos cuenta es que, por ejemplo, ahora nosotros venimos y traemos la ofrenda aquí adelante. En los tiempos del templo, la persona tenía que estar ritualmente pura antes de traer la ofrenda o entrar al templo a adorar. Estoy segura que cuando la Biblia dice, y Yeshua fue a Jerusalén al templo, él como buen judío, cumpliendo la palabra, se metía en el baño ritualmente para prepararse e ir a adorar al Dios eterno. Si internamente la persona no estaba purificada, de nada valía el mikveh o el baño ritual de purificación. Ambos son necesarios. Es interesante que cuando Pablo dijo que nosotros éramos el templo no había sido destruido todavía, si no él lo hubiera escrito extensamente, porque era una parte tan importante de ellos. Dice que nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo y que Dios mora en nosotros. Mire lo que dice Juan 11:55. Y estaba la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. En Hebreos 9:14 dice, si alguien lo tiene, lo puede leer antes que yo. Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y Tito 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, pero no es... Estoy leyendo en Hebreos, es Tito 2:14, que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y qué interesante que la purificación tiene que ver con hacer buenas obras, con hacer cosas buenas. Es decir, las acciones de misericordia y de bondad deben ir acompañadas de una limpieza de conciencia. Y mi conciencia tiene que estar limpia para yo poder hacer lo correcto. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejantes, versículo 27, a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Había una práctica en Israel, creo que se hacía una vez al año,
donde la gente iba por los lugares y si se encontraba una tumba, una fosa, la pintaba de blanco. ¿Por qué hacían esto? Porque por esos caminos pasaban los levitas y los sacerdotes que venían de las ciudades cuando ellos venían a ministrar el templo. ¿Y qué pasaba si él tocaba algo que una tumba o un muerto? ¿Qué pasaba? Se contaminaba y no podía ministrar en el templo. Entonces ellos lo hacían para que supiera que había una tumba ahí. En la imagen que tienen los oyentes cuando oyen a Yeshua decir esto es que ellos asociaban a los muertos con la impureza ritual. Cualquier contacto con los muertos los contaminaba. Aunque exteriormente tenían esas filacterias y tenían esos mantos de oración y tenían esos tzitzis, se veían muy, muy santos, dice, por dentro estaban, y la palabra que usa es anomia, que Yuveno nos ha hablado mucho. Anomia quiere decir sin ley, en oposición a la Torá. Y lo más triste de eso es que ellos son los maestros de la palabra que enseñaban al pueblo. Dice el 29 al 36, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenad pues, y esa palabra enciérrala en un círculo, llenad. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres, serpientes camada de víboras. ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad, yo os envío profetas. Oiga lo que está enseñando, está dando una profecía. Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. Y decía un hermano, como eso no está mucho en la agenda de las iglesias, profetas, sabios, escribas, ¿verdad? De ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Y si continuamos leyendo el libro de los Hechos, nos damos cuenta que esto sí sucedió. Para que recaigan sobre vosotros la culpa de... ¿Pero qué es esto? Oiga, para que recaigan sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis en el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Él les dijo que la herencia de sus padres les hacía cómplices. De hecho, ellos como escribas y fariseos y los doctores de la ley son los que van a poner un juicio y lo van a llevar ante Herodes y lo van a acusar a él. Dice, así como sus padres fueron culpables de la muerte de las profetas, desde el punto de vista hebreo, yo vengo de una trayectoria, yo vengo de una herencia, yo vengo de una familia. Y lo que hicieron los padres me afectan a mí. Él dice, llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres. Y eso es un poco difícil de entender. La palabra llenad significa un momentito, por favor. La palabra llenar es completar. Esa fue la misma palabra que usó el Señor cuando dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. La palabra que debe caer ahí mejor que esa es llenarla. ¿Pero qué quiere decir eso? Llenarla no es como si uno hace un dibujo y tiene todos los colores y le falta el amarillo. El amarillo es que donde van los diferentes del cuerpo, le va a dar todo el cuadro completo. Y eso es lo que el Señor vino a hacer, a darle la interpretación correcta, no para terminar con la ley, sino para que pudiera ser entendida por el pueblo. Y la última parte del capítulo es cuando él llora sobre Jerusalén. El Salmo 17:8
Y el 91:4, Isaías 31:5 dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. El Señor estaba pensando en esto cuando lloró sobre Jerusalén, porque Él dijo, como una gallina aquí, como un polluelo revoloteando sobre ustedes, los quise atraer al reino de Dios y ustedes no quisieron. Dice, con tus plumas se cubre y bajo sus alas haya refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Como las aves que aletean sobre sus polluelos, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. La librará amparándole, la preservará rescatándola. Yeshua desea acoger a los hijos de la casa de David, al pueblo de Israel, y traerlos a su reino. Y que ellos, que cuando él enseñara, la gente pudiera captar el mensaje, el verdadero mensaje de la palabra, para ellos poder llevarlos a acercarse a Dios. Ok, esto es un capítulo un poco, bastante lleno de ayes para los demás. Pero yo creo que hay unas cosas muy importantes que yo quiero dejar con ustedes. Si no se acuerda de nada, yo quiero que se acuerde de esto. La moraleja, como dice el pastor. La autoridad de la palabra del Eterno viene de Dios y los que la enseñamos tenemos una gran responsabilidad al enseñarla. Ya sea que lo hagamos desde un púlpito, de persona a persona o en el hogar. Número 2, no imponga a otros una enseñanza que usted mismo no está dispuesto a cumplir. Sus acciones y comportamiento pesan más y tienen más efecto que todo un discurso. Los mejores maestros de la palabra son los que se desarrollan en la casa y los cuales sus hijos pueden aprender. Número 3, purifique su alma antes de traer su ofrenda al Señor, ya que Él requiere una purificación interna y que traiga sus regalos, sus dones, sus ofrendas hacia Él. Sea fiel a Dios con sus recursos y Él será fiel con usted. Para los jóvenes y los niños, quiero que eso se les quede aquí. Para los jóvenes y los niños es más fácil aprender lo que se ve que lo que se escucha. ¿Cierto? Que Dios me los bendiga. ¿Y ven? Y gracias, Emilia, por los anteojos. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Que este es un capítulo de mucha información y contenido legal, ¿verdad? Donde el Señor no disminuye el aspecto legal, sino que lo enfoca en la dirección correcta. Y ahora que Sonia hablaba de la herencia, me acordaba el viernes, ayer que estábamos hablando, que hablamos, valga la redundancia, también el sábado pasado, de lo que es el Tikkun Olam, y es la rectificación del mundo. Y en el pensamiento hebreo se entiende que cada uno de nosotros hemos venido con un propósito a este mundo. Todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que la mayoría no sabe cuál es el propósito, ¿verdad? Y el propósito, dicen los sabios, es rectificar las obras de los padres. Es rectificar las obras de los padres.
Sí. Exactamente. Entonces, eso lo está tratando de enfocar desde un aspecto legal el Señor. Y es bien importante. Los sabios dicen, si usted quiere ver la historia de Israel, vea la historia de Abraham, vea la historia de Isaac y vea la historia de Jacob. Si usted se da cuenta, los tres patriarcas de Israel moldearon la historia del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Lo que los padres hacen es un reflejo de lo que van a hacer los hijos. ¿Verdad? Entonces, Abraham descendió a Egipto, ¿ok? Jacob descendió a Egipto, ¿verdad? Israel descendió a Egipto. Abraham dijo que Sara era hermana, Isaac dijo que Rebeca era hermana, ¿verdad? O sea, vamos viendo un reflejo, ¿ok? Y muchas veces nosotros señalamos a nuestros hijos, pero no nos damos cuenta que ellos son el reflejo, o que nosotros moldeamos su camino desde mucho antes, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, un poquito profundo, pero muy interesante, ¿verdad? Así es que gracias, Sonia, porque vemos que el aspecto legal de la palabra también tiene su lugar y tiene su propósito dentro del pensamiento. Amén. Esta semana, ¿dónde nos toca el viernes? ¿El miércoles? No, creo que es donde Fernando, ¿verdad? Sí, nos toca donde Fernando, ¿ok? Ahí tiene Luisito el email. El viernes estamos en mi casa abriendo el Shabbat, y el próximo sábado, si Dios lo permite y nos da vida, vamos a estar aquí para seguir alabando y adorando al Señor. Amén. Nos vamos a poner de pie y le vamos a dar gracias al Señor por esta tarde, por la bendición de haber estado aquí y de poder escuchar su palabra, y nos vamos a bendecir de la misma manera que nos hemos bendecido por tiempo y que Dios instruyó a Israel para ser bendecido. Donde Emilia, no. 28. Fernando, entonces, Fernando. Ok. Amén. Agradecemos al Señor. Yevarejeja Jehová beishmereja, Yael Jehová panay beleja bijuneja, Isa Jehová panay beleja, beyasenleja shalom. Basanu ed shami al benei Israel ba'ania barachem, beshen Yeshua sarha shalom. Jehová el que existe se arrodillará delante de ti trayéndote regalos y te guardará con una cerca de protección. Jehová el que existe reflejará la totalidad de su presencia hacia ti trayendo orden y proveyéndote de amor, sustento y amistad. Jehová el que existe levantará la totalidad de su ser hacia ti, te considerará y establecerá la provisión de todo lo necesario para llenar todas las áreas de tu vida y estar completo. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el nombre de Yeshua, Príncipe de paz. Amén y amén. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes.